Bueno, y hoy debuta con nosotros aquí en el noticiero Gastón Toro, analista político que nos va a venir. Vamos a analizar un poco la situación también de la provincia, del COVID y todo un poco. Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas Un gracias, placer Marcelo. tenerte acá. Igualmente. Bueno, Gastón, vamos a charlar un poco de la situación que nos tiene el COVID. ¿Cómo vamos a hacer este año, este 2021? ¿Cómo va a ser? Porque es un año muy especial, donde tenemos elecciones, donde vamos a ver cómo reaccionar. ¿Habrá elecciones? ¿Habrá pasos? Elecciones sí, obviamente que tiene que haber y va a ocurrir porque es una cuestión constitucional y porque ya otros países han tenido elecciones en plena pandemia, como en el caso de Estados Unidos, e inclusive nosotros hemos intervenido en la elección anterior presidencial en Perú y ahora por el tema del COVID no pudimos intervenir y ellos tienen elección en abril de este año. Bien. O sea que Ahora nosotros las PASO no creo que se, digamos, por una cuestión constitucional no creo que la puedan cambiar. Claro. Sí. Debería haberse tratado, el cambio de las pasos debería haberse tratado el año pasado. Sí, pero por otro lado, al presidente Fernández no lo veo con un peso político importante como para poder impulsar en el Congreso la anulación de las PASO. Bien, bien, bien. ¿Por el poco apoyo de la oposición también? No, yo creo que Alberto Fernández cometió muchos errores en esta pandemia. No es el único, muchos gobiernos a nivel global Sí. han cometido muchísimos errores. Yo en lo personal, y habiendo armado gabinete de crisis de comunicación el año pasado en varios municipios de la provincia de Córdoba, hemos visto cómo gobiernos nacionales, como en el caso de Trump, Bolsonaro en Brasil, y en el caso, por ejemplo, de Trump, le costó la elección. Le costó la elección. Yo una de las cosas que siempre digo es que una de las características del COVID-19 es que se devora a los oficialismos, en su mayoría. Hay casos excepcionales, como el presidente de Uruguay, que tiene más del 65% de imagen positiva, salió la semana pasada la nueva medición, pero en realidad Fernández cometió muchísimos errores. El principal fue el mal manejo de la pandemia y de la cuarentena. Y otro grave error reciente es lograr mucha expectativa con la vacuna y bueno, el famoso caso de las vacunas VIP no ayudó en absoluto a la credibilidad ni del proceso de vacunación ni a su figura. Claro. La verdad que ha sido un tema que ha pegado bastante, que yo creo que va a pasar muy rápido, según una sensación que tengo yo de esto. Una vez que estemos todos vacunados la gente se va a olvidar de eso, pero más allá de eso, el tema corrupción, que es el que en sí, esto de la vacuna volvió a traer en sí el tema de la corrupción. Yo no avisoro, nosotros estamos esperando la autorización para empezar el mes que viene a hacer estudios de opinión pública presenciales. Nosotros no creemos en las encuestas online, son fácilmente manipuladas por el receptor, pero bueno, se están esperando los protocolos para ver si podemos empezar a hacer las encuestas presenciales para ver cómo está el panorama. Pero igual que esas encuestas que se hacen en Twitter y no. Las únicas encuestas científicas son donde se hacen estudios de campo, que son las que la gente conoce, el encuestador golpeando la puerta, bueno, exacto, esas son las presenciales. Yo veo un gobierno muy debilitado, muy debilitado. La oposición hace 2 meses que empezó a tener el rol de oposición, porque hasta el año pasado daba mucho que desear, es decir, no solamente las acciones del oficialismo no fueron adecuadas en plena pandemia, sino que la oposición tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Hace 2 meses como que empezó la oposición a cumplir la función que le compete, ser opositores. Yo lo veo muy debilitado, no solamente por el mal manejo del tema de salud de la pandemia, sino también por la cuestión económica. En el discurso de apertura de ayer del presidente, yo como consultor o como analista político lo hubiera asesorado o hubiera pretendido escuchar un plan económico y cómo va a ser el plan de vacunación, que es la gran expectativa que tiene la gente. Nunca ningún presidente, yo he escuchado, mira,
el inicio de sesiones, nunca escuché un presidente que hablara de un plan económico en un inicio de sesión. Claro, Marcelo. ¿Por qué este va a ser la excepción? Porque estamos en pandemia. Entonces, hay situaciones en el mundo que son totalmente distintas a lo que conocemos habitualmente. Es decir, no sé si en una sesión. Yo nunca yo siempre escuché en las sesiones, en todo el inicio de sesión, desde que tengo uso de razón, tirarse flores entre ellos. pero por ejemplo... No hacen autocrítica, uno pide autocrítica en un inicio y nunca lo hacen. ¿Por qué sería la excepción? Porque la gente necesita conocer cuál va a ser el plan de vacunación. Es decir, eso es fundamental. Hoy Israel tiene el 50% de la población vacunada. Chile ya lleva 3,5 millones. Sí, bueno, también hay que ver cuántos son. Son 8 millones Israel. Está bien, pero no es una cuestión de la cantidad, porque si tomamos el manejo de la pandemia en Argentina, te puedo decir que hoy somos el país número 15 en cantidad de muertos por cada 1.000 habitantes. O sea, si va a la proporción de población, Argentina no está, nosotros estamos en los primeros puestos, pero digamos, mal referenciados en cantidad de muertos, en cantidad de contagiados. Yo creo que ayer Fernández lo que tuvo que haber... Creo que fue un discurso muy para la tribuna, muy interno. Como lo hacen todos los presidentes que hacen su... Para el núcleo duro, como lo hacen la mayoría. Pero te vuelvo a reiterar, estamos en un contexto distinto donde la gente necesita saber cómo va a ser un plan de vacunación. ¿Por qué? Porque todo lo que vino escuchando el ciudadano no se fue cumpliendo. Y esto es en Argentina, esto no ocurrió en los países vecinos. Salvo en Perú, que también hubo un escándalo importante con el tema de vacunación, y lo conozco porque estoy muy vinculado a la política peruana. Pero no ocurrió en Chile, no ocurrió en Uruguay, no ocurrió en Paraguay. ¿Qué te quiero decir? Que la gente necesita saber cuál va a ser el plan de vacunación. Por otro lado, el ciudadano tenía entendido del ex ministro de Salud, Ginés, que antes de que terminara enero iba a haber 20 millones de dosis. En realidad, estamos en marzo y el total de vacunados apenas llegan al 1.000.000 de habitantes. O sea, era importante dar una tranquilidad, más allá que el tema de la vacuna, de la producción de vacunas. Claro, es muy lenta. Sí, es un problema mundial. Es un problema mundial porque era sabido que 7.500 millones somos en el planeta, es decir, la producción de vacunas, más allá que hay varios laboratorios a nivel global y se siguen sumando, y para rescatar dentro de lo que es esta pandemia, es importante rescatar que la primera vez en la historia del mundo que se logra, muy nuevo, que se logra, extraordinario. y que se logra tanta cantidad de vacunas en tan corto tiempo. Claro. Pero no había necesidad, y eso sí lo digo como consultor, lo que vos no podés cumplir no hace falta anticiparte. Y por ahí la mayoría de los políticos, mueren por la boca. Claro. Córdoba, ¿cómo lo ves en Córdoba a la situación? ¿Cómo va a enfrentar Schiaretti ahora? Bueno, hay elecciones también. ¿Cómo lo ves parado? Yo, manejado esta al gobierno... Decís que se lleva todos los oficialismos puestos. Yo, dentro de los gobiernos oficialistas que no se manejaron bien en esta pandemia, obviamente también está incluido el gobernador Schiaretti. El gobernador Schiaretti, entre comillas, se guardó en casi toda la pandemia, donde en Córdoba ocurrieron hechos muy graves de público conocimiento. A ver, la provincia fue uno de los incendios más importantes en los últimos 60 años, más de 350.000 hectáreas devastadas por el fuego, y el único mensaje, que fue un muy mal mensaje de comunicación vía Twitter, agradeciendo a los bomberos. Es decir, después, el gatillo fácil, que ocurrieron 2 gatillos fácil, el caso de Solange, de la chica de cáncer, el padre que no pudo ingresar. Es decir, hubo cosas terribles en esta pandemia que vimos lo más bajo del ser humano. Yo tuve la posibilidad, para sintetizarte, se manejó muy mal Schiaretti, es como ponerte una cifra, pero yo te quiero contar la experiencia de lo que haber salido a ruta a armar gabinete de crisis y ver los pueblos amurallados. Era una situación, yo creo que superó a la mayoría de los dirigentes de arriba hacia abajo, del presidente. Yo creo que el mundo, siempre digo, no me gustaría estar en el lugar ni de los intendentes, gobernadores y presidentes en una pandemia, no porque
era todo raro, manejarse de esa manera bastante extraño, ¿no? Sí, pero hubo, digamos, Nos va a a enseñar ver, esto para la pero próxima hubo que venga. muchas cosas que se manejaron bien en muchos lugares del mundo y, a ver, no podemos meter todo en global, es decir, yo creo que en Argentina de arriba hacia abajo es como que se pasaron a nivel oficial digamos, la responsabilidad hacia el presidente le da la responsabilidad a los gobernadores le dan la responsabilidad a los intendentes, es decir, al final terminaron los puntas de lanza y los que recibían las críticas e inclusive se tenían que hacer cargo de todo, donde la seguridad ciudadana, como se conoce en el interior provincial, tuvo que hacer el rol de policía, de gente que no está preparada para parar un vehículo, pedir los papeles, es decir, digamos, las personas de seguridad ciudadana, y ustedes lo saben porque viven en Carlos Paz, no tienen el mismo nivel de instrucción y hay pueblos que eran personas de 18 años, 19 años, y donde hubo mucha sobreactuación también. Y yo lo he vivido en persona, siendo que yo tenía libre tránsito por ser persona imprescindible, que era comunicación. No, esto sí se manejó bastante mal y volviéndote a la pregunta inicial de Schiaretti, creo que le ocurrieron muchas cosas y lo veo bastante debilitado, sumado a un inicio de clases donde hubo falencias y hay falencia en muchos establecimientos y no tenés excusa para rebatir eso, porque estuviste un año encerrado, es decir, tuviste un año para ir preparando los colegios. Entonces, más allá de eso, tengo clientes también del justicialismo, pero me destaco por tratar de ser lo más objetivo posible. Claro. Bueno, vamos a ver cómo va a ir desarrollándose ahora la política en esta nueva normalidad y vamos a ver cómo van a tejerse ahora las alianzas. Digo, Schiaretti tiene una difícil situación entre el oficialismo a nivel nacional y el cordobesismo, ¿no? Sí, yo creo que la campaña a nivel oficial la largó ayer el presidente en el inicio de las aperturas legislativas. Yo creo que fue un discurso bien de campaña, bien de barricada, hacia un núcleo duro. Parecía un discurso inclusive dirigido a Cristina. Y dudo que Schiaretti, obviamente esto en Argentina todo es volátil, sí, lo sabemos, es decir, lo que ocurre hoy, de acá a un mes, fue hace 200 años, es decir, Argentina es una montaña rusa, vivimos en una montaña rusa los argentinos. Hoy yo te digo que dudo una alianza que Schiaretti vaya, que el justicialismo de Córdoba vaya con todos, con el partido a nivel nacional. Bien. ¿Y el radicalismo, para ir cerrando? Radicalismo ahora que se ha unido Negri y Mestre. Y el radicalismo yo creo que sí, tiene una gran chance de Cambiemos si logra unidad y logra conformar los distintos partidos que incluye esa alianza, ese frente electoral. Yo creo que tiene grandes chances de aprovechar muchos errores que se cometieron y de quedarse a nivel nacional, ganar muchas provincias. En Córdoba yo creo que va a ser una muy buena campaña, Cambiemos, salvo que no logren un acuerdo con los radicales cordobeses y que vayan separados. Que no creo que ocurra eso. ¿Quiénes serían los radicales cordobeses? No, el radicalismo, es decir, que parte de la estructura pueda llegar a cerrar con Cambiemos y hay algunos que quedaron heridos. Negri y Mestre, pero hay un sector del radicalismo que quedó herido. Normalmente los radicales se destacan por son internas sangrientas y permanentes. Es como que el justicialista es como que una vez que terminada la conformación, claro, se alinean todos. Sí, totalmente. Pero si se logra que el Frente Electoral de Cambiemos vaya unido, puede llegar a ser una derrota muy importante para el justicialismo cordobés. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede este año. Gastón, queremos agradecerte y bueno, y obviamente te vamos a invitar en otras oportunidades para que sigamos charlando de la situación política de nuestra ciudad y nuestra nación. Con encuesta en mano. Con encuesta en mano, claro que sí. Gracias Marcelo, gracias. Gastón Toro, analista político, consultor político, que
nos viene a contar un poco y analizamos un poco la situación del país y de la provincia. Hacemos la pausa, ya venimos.